Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió, mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy realmente yo. Ellos le dijeron: ¿cómo se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron: ¿dónde está? Él respondió: no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había llegado a ver. Él les respondió: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían: ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban: ¿cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego: ¿y tú qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió: es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este el hijo de ustedes el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo es que ahora ve y quién le abrió los ojos no lo sabemos. Pregúntenle a él. Tiene edad para responder por su cuenta. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías. Por esta razón dijeron: tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió. Lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron: ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se lo dije y ustedes no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es este. El hombre les respondió: esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones. Y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó: creo, Señor, y se postró ante él. Después Jesús agregó: he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Realmente, permítanme que les diga, me encantaría estar en los zapatos de este que yo llamaría divino ciego.
Y claro que seguramente ustedes también me dirán, claro, Padre, también nosotros queremos estar en los zapatos de este divino ciego. Entonces la pregunta de ustedes y la mía, ¿qué hacer para convertirnos en divinos ciegos? Me acuerdo un día estar en una ciudad en Estados Unidos y me dijeron que un hombre al que yo estaba viendo era ciego y no me parecía tal porque se comportaba como normal. Después lo fui conociendo y un buen día él me dijo, Padre, ¿usted me puede casar? Ya tengo mi novia, ya llevamos tiempo y nos gustaría casarnos y me gustaría que usted nos casara. Y yo le pregunto así de manera espontánea, ¿pero estás seguro que te quieres casar con esa mujer? Porque pues no sabes cómo es. Y me dice, claro que sí sé, Padre. Tiene un gran corazón. Así es la realidad de los que nosotros llamamos ciegos, que a veces resulta que ellos no son tan ciegos como parecen, y nosotros a veces que decimos que vemos, estamos más ciegos. No quiero que se ofendan con este comentario, porque en realidad Jesús al final dice que Él ha venido para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven. ¿Verdad que sí es importante que ustedes y yo le digamos a Papá Dios, ay Señor, dime cómo ser de esos que tú puedes llamar divinos ciegos, porque precisamente parece que no ven y terminan viendo. El Evangelio empieza así muy sencillamente, como todos pensaban en aquel tiempo, que cualquiera que sufría alguna carencia, como en este caso carecía de la vista, este hombre estaba castigado. Por eso la pregunta de los discípulos a Jesús, ¿quién ha pecado? Él o sus padres para que haya nacido ciego. Y aquí está la primera lección que Jesús nos da. ¡Qué maravilla! Ya en algún otro pasaje del Evangelio Jesús decía con respecto a Lázaro y su enfermedad, esta enfermedad no es sino para dar gloria a Dios. Y aquí Jesús mismo dice también, ni sus padres ni él pecó, sino que la ceguera del ciego es para que se manifiesten las obras de Dios. Ustedes estarán convencidos de la manera más sencilla, como yo también, de que todo sirve para dar gloria a Dios. Por tanto, no pensemos que cualquier carencia, cualquier dolor, cualquier circunstancia desagradable en la vida de nosotros, como era para el ser ciego, no pensemos que es un castigo, sino que en cada una de nuestras obras, aquellas que nosotros llamamos a veces castigo de Dios, esas realidades son para que se manifieste la gloria de Dios. Es Jesús el que nos está diciendo que en cada una de nuestras circunstancias, dolorosas o no dolorosas, se va a manifestar la presencia, el amor, el cariño, la acción de Dios. Primera lección, no mires el dolor como castigo. Míralo como oportunidad que Dios te da para que se manifieste su presencia, su amor y cariño. Y Jesús, dicho esto, dice, vamos, pongámonos a trabajar en las obras de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios por la cual Jesús está permanentemente en la vida todavía actuando? La salvación tuya y la mía, esa es la obra de Dios. Por eso Jesús enseguida se pone a trabajar y enseguida, ¿qué hace? Maravillémonos de lo que Jesús hace. Con su propia saliva hace barro, lo unta en los ojos de aquel ciego. Ahí es la obra de Jesús. El resto le tocaba al ciego. Ve y lávate en la piscina de Siloé. Como diciendo Dios, a mí me toca hacer parte, a ti te toca hacer la tuya. En cada una de las realidades en las que nosotros nos vemos con la necesidad de sanar o con la necesidad de ser curados, Dios tiene su parte, pero a nosotros nos toca la nuestra. Y el ciego simplemente obedeció. No dijo, pero no me ibas a curar tú, no, pues que tú tienes poderes de sanación, como se oye por ahí. Dios nos sana, pero también requiere de nuestra parte. Y aquel ciego fue rápidamente, se lavó en la piscina y vio. Y enseguida este evangelio nos revela lo que todos nosotros podemos sentir cuando vemos que alguien sana. Nos quedamos maravillados, conocemos a la persona y de repente ya vemos que ha sanado. Y por tanto en curiosidad preguntamos, oye, ¿tú no eres aquel que decían que tenía cáncer y que estaba muriendo? ¿Cuántas cosas y preguntas hay en la vida así? Si alguien así conocimos que sanó, nos dirá, sí, yo soy. Y los fariseos así escucharon. Y el mismo ciego dijo, sí, yo soy. Y por tercera realidad llamaron a los padres a ver si de verdad era. ¿Cuál era el problema real? Y aquí es otra realidad que tenemos que aprender de este evangelio.
A Dios no le podemos decir cuándo ni cómo tiene que curar, pero siempre hay en la vida alguien que le dice o le quiere decir a Dios cuándo y cómo. Ese puede ser el espíritu fariseo que dictamina cómo Dios tiene que hacer las cosas y cuándo. Que no se nos meta ese espíritu fariseo, porque aquí los fariseos no creían por qué era sábado el día que Jesús estaba curando. Y por el hecho de curar en sábado, se metieron en un problema. ¿Con quién? Con algunos de la multitud, con los papás, y se metieron en problemas con el mismo ciego. ¿Por qué? Porque quien cura en sábado es un pecador. Qué tristeza volverse ciego en el corazón para pensar que porque Dios cura cuando Él quiere y como Él quiere, entonces le llamamos pecador. En esto que le preguntan a los padres, en esto que entre la multitud se sabe que sí de verdad es el Hijo, aunque algunos dudaban, en esto que al ciego le preguntan y además lo hacen por segunda vez, en esto que a los padres les preguntan, el ciego da la respuesta maravillosa. Yo no sé si es un pecador, pero lo que sí sé y jamás se ha oído decir, que Dios oiga a un pecador. Dios solo oye a aquellos que lo honran y cumplen su voluntad. Vaya respuesta maravillosa de este ciego. Y entonces le responden en su ceguera, ¿tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones? Las personas sencillas dan lecciones a las personas que se dicen o se creen inteligentes o sabias. Por eso aquí termino diciendo e invitándoles, y me invito a mí mismo, que de verdad nunca le digamos a Dios cuándo ni cómo tiene que curarnos, y que tampoco le digamos que lo que en nosotros es dolor o sufrimiento sea un castigo de Él, sino que veamos y descubramos que Dios en ese dolor, en ese sufrimiento, quiere manifestar su presencia, su obra, su ternura, su amor, su cariño. Que si tú hoy vives en una situación difícil, sepas descubrir que Dios está ahí. ¿Para qué? Para que tú, que a lo mejor eres ciego, el Señor te devuelva la vista, y no creyéndote que ves, permanezcas ciego. Por eso me encanta el ejemplo de este que yo llamo el divino ciego. Y le pido, y para ustedes y para mí, Señor, enséñame a estar en los zapatos de este divino ciego para descubrir tu presencia, donde tú te manifiestes en mi vida, poderme arrodillar para decirte, creo, Señor, en ti, a pesar del dolor, del sufrimiento que vivo. Creo, Señor, en ti, precisamente en el mismo dolor, en el mismo sufrimiento que vivo, porque te descubro en mi corazón, siempre presente. Amén.